Entonces, bueno, lo que yo les voy a compartir le he titulado Intervención Sistémica para el Trabajo con las Masculinidades. Hablo en plural porque actualmente hay una serie de colectivos sociales, políticos, académicos, que se han apropiado de lo plural dentro de lo masculino. O sea, que hay muchas formas de concebirse varón y que entendemos que el género está constituido principalmente con una crítica que hace Monique Wittig, que cuando hablamos de la perspectiva de género, estamos hablando necesariamente de la relación entre hombres y mujeres bajo una base heterosexual. Y acá la idea es romper con ese binario que nos trae hablar solamente del género masculino, que es de masculinidades, ampliando masculinidades trans, masculinidades no hegemónicas, masculinidades hegemónicas incluso, pero esas yo no trabajo, me parece muy difícil trabajar con ese tipo de masculinidades, ¿no? Entonces, bueno, voy rapidísimo porque quiero que Miriam le sirva como un aprendizaje, que no sea algo repetido y también que sea algo novedoso también para ustedes. También, no sé, yo creo que todo el enfoque, todo lo que han estado viendo actualmente con Sofi en su diplomado, tiene que ver con la intervención sistémica. Si no conocen mucho la intervención sistémica, no importa, porque también les voy a compartir lo que hicimos el día de ayer. También quiero compartirles eso. Yo en la UNAM tengo un programa que hemos titulado Formación en la Práctica Aplicada con Terapia Familiar Sistémica Multicultural. Eso significa que tratamos de trabajar diversos temas desde esta idea de la multiculturalidad y la socioculturalidad. Entonces ahí caben totalmente las masculinidades porque no estamos quedándonos solamente con la idea de el imaginario de lo masculino, que estamos hablando de un hombre blanco, cis, heterosexual, europeo o americano, lo que principalmente se reproduce en los textos que muchas veces nos llegan. Entonces, bueno, voy a empezar con esta parte. Me encantó que en el taller que tuve la oportunidad de compartirles, empezáramos con esta pregunta, que si es habitable la categoría hombre, ¿no? Si esto fuese cierto, no tendríamos por qué los hombres estar discutiendo continuamente entre nosotros para vigilarnos, para castigarnos en caso de que no seamos lo suficientemente hombre. Incluso Guillermo Figueroa, que es un investigador del Colegio de México, él dice que uno se puede morir siendo varón, pero nunca siendo hombre. Esto significa porque nunca alcanzamos ese imaginario de ser hombre, ¿no? Sobre todo del que resuelve problemas, de que él es el que es exitoso, el que no se enferma, porque incluso por eso somos de los primeros que nos morimos. Ahorita la cuestión del coronavirus me llama mucho la atención porque somos foco de infección y además que somos los que más nos morimos ante esta situación pandémica. ¿Por qué nos morimos? Porque somos los que tenemos pésimas costumbres de alimentación, que también nos está diciendo que si estoy hablando de un varón que tiene un bajo recurso económico, también va a tener un bajo acceso a alimentación saludable y también a ritmos de trabajo para la vida. Entonces, ¿y por qué se ven involucrados en este tipo de circunstancias? Porque tienen que obedecer al mandato de ser proveedores en una familia heterosexual, ¿no? Entonces, ¿podemos vivir como hombres? ¿Qué es lo habitable de ser hombre? O incluso, seguramente vieron también terapia narrativa. Una de las cosas que también me he preguntado muchísimo es cuáles son las historias posibles, habitables de lo masculino no hegemónico. De lo que yo me he acercado ahorita, y de hecho porque he estado un poco de ocioso, en mis tiempos libres, imagínense, ya me eché toda la saga de El Hobbit, las 3 películas, versión extendida, Vale. y luego ahorita nos estamos echando, ya estoy en la última película de ahora del Señor de los Anillos, en El Retorno al Rey, y me pareció como
súper curioso las figuras de masculinidad. Incluso yo a mi novio le decía, es que, a ver, los gnomos, sí son gnomos. No, gnomos son los monstruos estos horrorosos, son enanos. Los enanos me parecen muy repugnantes, muy desagradables porque reproducían como esta barbaridad, esta estupidez, incluso porque había uno que era tremendamente imbécil, ¿no? Pero también habían otros discursos ahí, otras historias de masculinidad. Por ejemplo, no me acuerdo el nombre, de este cuate que vive en la Ciudadela, que está cerca de la montaña, ¿no? Y que es quien mata al dragón, y que es un padre soltero, y que es un padre que está preocupado por sus hijas, y que trata de defenderlas, y que muestra cariño, y que puede hacerse cargo de sus hijas en la Edad Media. Entonces, eso es lo que me pareció que también bastante interesante, cómo también hay figuras. La figura de este Bilbo, ¿no? Que si bien es un hombre un tanto refinado, es un hombre delicado incluso, porque cuando llegan estos bárbaros, ¡ay, cómo le chingan su casa! ¿No? Y él, ¡ay, ay, no, no, no tires eso, por favor! Entonces, a ver, para volverlo como una categoría habitable, este tipo de identidades, este tipo de situaciones, hay que volver a lo que es, ¿no? Es un discurso visual, es un discurso del siglo XXI que nos está mostrando de forma práctica diversas formas de ser varón, pero son importantes porque marcan o dejan un mensaje de cómo es ser varón, de qué cosas se pueden hacer, qué cosas no se pueden hacer. Incluso ahí, nuevamente, está la ausencia del colectivo LGBT. No hay ningún personaje que fuese homosexual, por ejemplo. Esa sería una de las ausencias que yo vería. Luego, cuando me meto a este discurso visual sobre la masculinidad, sobre las historias posibles y habitables, quédense con esta idea, que es aquello que te da la posibilidad de ser un referente para tu vida, de decir, puedo existir en medida en que hay referentes que siento que son cercanos a mi persona, que yo soy así, que yo pudiera decir, ok, si yo eligiera uno de los personas, porque incluso jugando con mi novio le decía, ¿qué eres? ¿Eres un orco? ¿Eres un elfo? ¿Eres un enano? No, jugando con todas estas identidades, haciendo referencia a lo que nos posibilita en cuestiones incluso de afectos, en cuestiones de cómo vemos la vida, cómo son nuestros estilos, incluso allí jugando yo le digo, ay no, entonces yo soy un elfo, ¿no? Porque creo que sí me detecto con orejas puntiagudas, pero también hay mi figura también clasista, ¿no? Que, ay, es que son rubios, son bonitos, son blancos, me está diciendo algo también de mí, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando le preguntamos en terapia a un hombre cuáles fueron sus referentes que le llevaron a decirse, autonombrarse como hombre, se vuelve algo importante. ¿O en qué momento te diste cuenta que eres hombre y no eres niña? Vamos a ponerlo en ese sentido. O sea, son de las preguntas identitarias que tendremos que plantearnos continuamente, ¿no? Regreso a esta pregunta, ¿qué es lo habitable de ser un hombre? Cuando yo veo la relación entre Frodo y Sam, en un principio, por esta también homofobia internalizada, me generaba como escozor, decía, ay, es que Sam ahí anda atrás del otro, ¿no? Y ni siquiera le robo un beso, pero ahí anda atrás de él cuidándolo y todo eso. Pero también decía algo muy importante, ¿no? Que es posible la amistad cercana, cariñosa entre dos varones sin que haya un deseo homosexual. Y creo que ese es el mensaje fabuloso que deja visualmente esa narrativa. Cuando hablamos de narrativas, hay narrativas visuales, entre ellas las películas. También hay narrativas auditivas, como pueden ser los cuentos, como pueden ser también la parte de los mitos transmitidos generacionalmente. Entonces yo creo que eso es lo valioso. Ya cuando lo pude ver actualmente, ya con otra mirada, con esta perspectiva de género, con perspectiva de interseccionalidad, digo, wow, eso está buenísimo. Y cómo yo tenía en ese momento mi homofobia internalizada, que era producto también de este desprecio, sí, desprecio por parte de mi papá, porque cuando lo veíamos, luego venía esta cuestión de, ahí está la vigilancia, ay, el puto de Sam,
¡Ay, los putos, ahí van! Y claro, o sea, siendo un referente de masculinidad cercana, porque está pensando sistémicamente, siendo mi papá, pues ahí me estaba dando la vigilancia. Eso no se puede ser, ¿no? Esto es lo que no puede habitar en ningún espacio, porque eso es nombrado como puto y ser puto no es ser hombre, ¿no? Entonces son anécdotas cruzadas con, eh, si quieren, estas perspectivas teóricas narrativas acerca de dónde podemos encontrar historias de hombres no cruentas, historias de hombres que no se están vigilando continuamente a ver si se sale de la normativa o si está dentro de la misma. Entonces, creo que eso es lo que tenemos que rescatar mucho en el proceso terapéutico. En el caso que yo les compartí, en esta narrativa de este señor, vienen muchas identidades mezcladas. No les voy a espolear demasiado, pero porque parte del ejercicio que vamos a hacer tanto el día de hoy como el día de mañana es de que escuchen el caso y que me puedan compartir como una serie de reflexiones acerca del proceso terapéutico. Incluso quedó un poco inconcluso por una cuestión también económica, porque después del proceso de la maestría, yo le digo que pues ya dejé de dar la consulta ahí. Y él me dice, es que a mí me gustó tener la consulta contigo, como que es diferente. ¿Y cuál es la diferencia? Pues la perspectiva de género, porque yo planteo mis reflexiones desde lugares que tal vez un terapeuta común no tendría. Y no es de que me esté echando flores, es que estoy trabajando mis cegueras con otra persona. E incluso en la relación terapeuta-consultante, una de las cosas que manejamos mucho es dejarle compartirle a la persona cuáles son también nuestros miedos como terapeutas. Yo, sinceramente, hay algo que no pude externar y es mi miedo a que deje el proceso terapéutico por mi orientación sexual. ¿Y cómo se hace explícita o visible esta? Porque yo en el consultorio visiblemente tengo una pequeña banderita LGBT, ¿no? Entonces, eso es lo que no se nombra dentro de los procesos terapéuticos. ¿Y por qué no se nombraba? Porque todo estaba escrito en heterosexual. ¿Y cómo es escrito en heterosexual? Porque estábamos viendo siempre un hombre o una mujer, casados o no, tuvieran hijo o no. Entonces, ahí están estos sesgos, ¿no? Y que ese tipo de reflexión, ese tipo de tensiones, también van a jugar un lugar importante en el proceso, en la relación terapéutica, ¿no? Por ejemplo, hay textos donde empiezan a hablar acerca de esta condición racializada de consultantes, como por ejemplo de consultantes afroamericanas que tienen miedo de su consultante varón cis blanco, de que dejen el proceso terapéutico por razones de racismo, ¿no? Y eso no tiene nada que ver con que si la terapeuta o el terapeuta es competente, tiene que ver con una estructura de racismo, ¿no? Entonces, bueno, eh, entonces lo que trabajamos mucho en este proceso es crear un espacio que cuestione y que salga de esa prisión, de esa complicidad y esa cofradía que implica, que implica la masculinidad hegemónica, ¿no? Voy a serles también muy honestas, aunque yo haya tenido este tipo de reflexiones, continuamente tengo que plantearme qué es lo que estoy haciendo en mi relación con mis compañeras mujeres, qué estoy haciendo en mi relación con mi compañero de vida, qué estoy haciendo continuamente en esta parte de la reproducción de ciertos discursos, porque incluso cómo es que accedemos al poder me doy cuenta por este cargo que me asignaron en la UNAM de representar el colectivo de estudios de género, que mis compañeras no lo pueden representar porque tienen múltiples tareas, varias ya son mamás o varias tienen que andar haciendo prácticas de cuidados, entonces ese tipo de cargos los tienen que delegar. Entonces ahí yo veo que tenemos que hacer una serie de esfuerzos para que ellas participen continuamente sin que sean cargas de trabajo extras y que yo no sea solamente el protagonista. Y es que es también una reflexión continua. Entonces, cuando les hablo precisamente de esta situación de los hombres, hay una realidad concreta, estas narrativas tienen una materialidad y esta materialidad se ve reflejada en el proceso salud, enfermedad y muerte. Y lo vemos claramente cuando
comprendemos que los hombres somos quienes nos suicidamos mucho más que las mujeres. ¿Por qué nos suicidamos más que las mujeres? Por esto que decía Paul Preciado, ¿no? Que tenemos el monopolio de la violencia. Todas las estrategias de violencia habidas y por haber son construidas desde un discurso de la masculinidad. Las aprendimos y somos súper expertos en ejercer dominio, control sobre los otros y sobre nosotros mismos. De ahí que haya muchos hombres que no vayan a consulta clínica, ni siquiera revisión médica, ni siquiera, olviden lo psicológica, ¿no? Entonces, es por eso que importa el tema, ¿no? Nos importa muchísimo y además de tener en cuenta que la terapia ha sido un campo que también ha sido feminizado, tanto en la matrícula de nuestras estudiantes como de los servicios, lo que nos deja un gran reto que es atraer a los hombres a tomar psicoterapia. ¿Por qué los hombres no van a terapia? Simplemente porque no lo ven como algo importante, no lo ven como algo que trascienda en su vida. ¿Por qué? Porque están pensando en tener que alimentar a la familia, hacerse cargo, a ser fuerte. Y como es un espacio donde se habla de emociones, claro, es un espacio de mujeres. ¿Qué voy a andar hablando yo con otro hombre, ¿no? De qué podemos hablar? Entonces, ese es nuestro reto, ¿no? Cuando hablamos precisamente de esta situación de suicidio, vemos que las mujeres, por cada, digamos, 10 mujeres que intentan suicidarse, por lo menos ya 3 hombres se suicidaron. O sea, hay un comparador, hay algo que nos puede ayudar para comparar este tipo de procesos, estos fenómenos sociales que tiene que ver con la parte del género. Pero el género no hay que entenderlo solamente como los roles de género, porque luego lo he visto como un error continuo que se perpetúa en las formaciones de terapia familiar. Es que son los roles de género. Es de que quién hace esto, quién hace lo otro. No, o sea, pensar en un rol es quedarse estancados en una serie de estereotipos muy marcados. Entonces, cuando lo pasamos a la práctica, es poco probable que veamos de forma copiar-pegar esos roles. Lo que vamos a estar presenciando es básicamente cómo cada individuo hemos interiorizado la idea de ser varón o de ser mujer. Ajá. Le decía a Sofi, le compartía, es que ahorita en mi tiempo libre, ya vieron, me metí a unos gustos que tiene que ver con batallas épicas. Porque, o sea, no se preguntan por qué a Fausto le gustan batallas épicas. Porque de niño me metieron hasta el culo todo el tema de la virilidad, del éxito, la conquista. De eso trata El Señor de los Anillos, de eso trata también El Hobbit, aunque El Hobbit es una alegoría bien interesante del pueblo judío en la búsqueda y reconquista de sus espacios, de sus terrenos, perdidos por el egoísmo. Esa es la parte fundamental, pero al final de cuentas es lucha de varones. Yo no veo tantas mujeres, o sea, en El Hobbit no se ven mujeres guerreras, ¿no? Entonces, son como estos discursos que nos los apropiamos. Es, por ejemplo, que a mí desde muy chico tengo ese privilegio de tener un padre que tiene acceso económico y amante de la tecnología, también por eso soy fan de las tecnologías, me hereda esos gustos y entre ellos este juego que se llama Legend of Zelda, que es de un chavito solo, es blanco, no queda muy claro su sexualidad, eso me parece también interesante. Pero al final de cuentas es un chavito independiente. Pocos juegos vas a encontrar donde estén mujeres que sean independientes, fuertes y que vayan a la conquista y al reto continuo. ¿Por qué me meto en esta parte de videojuegos? Porque es parte del consumo cultural y también se vuelve una ceguera de alguien que vive en la ciudad y que tiene acceso a estos recursos. Les hablo nuevamente desde estas cegueras. Pero regresando a la parte de la terapia, es comprender también en ustedes cuáles han sido sus consumos culturales que han alimentado sus propias identidades y cómo estas identidades están relacionadas con lo masculino. Ajá. Como por ejemplo, si hablo de la configuración de identidades con respecto a mis hermanas, yo vengo de una familia, somos 5 integrantes, tengo 2 hermanas, una mayor, una menor, donde la mayor, su consumo cultural continuo fueron las princesas de Disney
le encanta la sirenita y pensemos cuál es el relato que te está dando la sirenita. O sea, sacrifica incluso tu propia movilidad. La movilidad en dos sentidos muy claros. La capacidad de moverte libremente, como por ejemplo el de la cola, y la movilidad a través del habla, porque las palabras nos mueven, nos pueden situarnos en diferentes contextos, en diferentes espacios. Si yo les digo, por favor, digan una canción, estoy invitándolas a que se muevan del pensamiento que tenían. Entonces, va con esa parte, ¿no? Es también, el habla es lo que te da tu propia, también tu identidad. Cuando yo puedo afirmarme, yo soy así, les estoy comunicando, estoy utilizando toda esta capacidad del habla. Ahora imagínense una mujer que crece con la idea de que está chingón perder dos movilidades. La movilidad de ser libre en un espacio en el cual naciste y la movilidad de expresar tus ideas y tus pensamientos. Está bien cabrón, por eso anduvo con un güey 13 años, se divorcia al primer año de boda, después de esos 13 años de noviazgo, y entonces un poco explicativo de cómo fue configurando, no solamente eso, tampoco es un determinismo, o sea, aquella persona que le gusta la sirenita va a terminar mal. No, no, pero la pregunta que yo me hago es, simbólicamente, ¿qué otros consumos culturales van de la mano con esos simbolismos? ¿No? ¿Qué otros productos culturales van conectados? ¿No? Y creo que ahí es el proceso también de comprender cuál es la historia hegemónica. Historia hegemónica no quedándonos con la palabra de lo dominante y ya con eso se explica. No, hay que entender las fibras muy delicadas de las cuales deviene mi propia historia. Y mi propia historia tiene que ver también de mis consumos culturales. Y eso ya metiéndome mucho a sociología, como por ejemplo Bourdieu, que hace todo un estudio maravilloso de la distinción, que trata de decir, ¿por qué las personas nos distinguimos? ¿Entre qué cosas nos distinguimos? Y tiene que ver por los gustos. Y los gustos están a través de los consumos. ¿No? No es igual una persona que consume una terapia en un sistema público de salud a quien puede consumirlo en el sistema privado. Me está hablando de una configuración y una forma de elegir cómo resolver sus problemas, tanto de salud mental como salud física. Entonces, cuando hablamos precisamente de este tipo de situaciones, Miriam seguramente se acuerda que platicamos un poco que el origen de los estudios de la masculinidad no pueden segregarse de los estudios feministas, porque esta crítica que hacen las mujeres sobre su propia condición de vida tiene una resonancia en los hombres y en cómo están viviendo cada una y cada uno de sus vidas, ¿no? Entonces, cuando en 1910 en Estados Unidos empieza a haber todo este cuestionamiento del sufragio femenino y hace visible las estructuras patriarcales, entiéndanse estructuras patriarcales como aquellas que están configuradas a través de mandatos, ordenamientos, no solamente en el ámbito doméstico, en el ámbito familiar, sino en el ámbito social, donde posiciona a los varones. De hecho, en este pacto social que se establece en todos los espacios, el pacto social implica que yo, si ustedes tienen INE, yo perdí el mío, pero prometo recuperarlo. Entonces tenemos precisamente, esto es un pacto social. Esto es un registro que me dice, yo a cambio de donar mi libertad o cierto tipo de libertades, doy la posibilidad a que, a que el Estado me diga qué sí puedo hacer y qué no puedo hacer. Entonces, cuando hablamos de actos patriarcales, hablamos de que un patriarca al cual yo le cedo mi libertad y que se ve registrada en este tipo de documento, me dé protección, pero también me da otros espacios de privilegio, como es el dominar en mi espacio doméstico, ¿no? Por eso se habla su esposa, es que son sus hijos, ¿no? Como una propiedad. Y por eso hay mucha creencia de que los hombres tienen la posibilidad de dominar ese espacio, ¿no? De mandar sobre su esposa, sobre sus hijos, ¿no? Entonces,
este texto, La mística de la feminidad de Betty Friedan, al momento que habla de la enfermedad que no tiene un nombre, dio resonancia con los varones para ir pensando también que nosotros tenemos una enfermedad que no tiene nombre. Para ellas era esta cuestión de la feminidad, de lo femenino. En nosotros tiene que ver con el seguimiento de los mandatos culturales sobre la masculinidad. Y vamos a ir cruzando todos estos estudios con lo que se ha hecho con los movimientos contra la esclavitud por razones de raza. Y Frantz Fanon aclara, ¿no?, la opresión como punto de análisis de la estructura. Cuando hablamos precisamente de la estructura de opresión, estamos hablando precisamente de la visibilización de estructuras sociales. Porque muchas veces cuando nos quedamos en un pensamiento sistémico, quizás de segundo orden, el segundo orden se queda en esta reflexión de, de todo toda la historia de vida que tiene el terapeuta, cómo esta historia de vida tiene una influencia directa con su consultante o con sus consultantes. Y está bien, qué bueno que exista esa reflexión donde podemos hablar de prejuicios, donde podemos hablar sobre historias de vida, donde podemos hablar de cuáles han sido como nuestras dificultades en un proceso de terapia. Bien, pero si no hablamos de opresión, queda invisible las estructuras de allá afuera, ¿no? Como por ejemplo la opresión que está viviendo el joven que me contactó, que es de Oaxaca y que no se siente libre ni en el espacio familiar ni en su espacio laboral, porque no puede platicar con nadie acerca de quién es él, porque no tiene narrativas visibles, narrativas habitables en el espacio de donde él vive, ¿no? Entonces, por eso tienen que ser visibles. Tenemos que hablar de ellas, incluso pensar en colectividades, ¿no? Entonces, lo conectamos inmediatamente con el movimiento de derechos civiles por la raza y que ahí se mezcla con la parte de la masculinidad, ¿no? En la parte de también los movimientos homosexuales, que es donde precisamente estamos hablando de cómo el Stonewall, hablando precisamente de junio, ¿no?, del mes de junio, que el 28 de junio de 1969, ante las continuas redadas que hacía la policía en un bar de Nueva York, que se conoce como el Stonewall, y que ante todo este asedio, las personas homosexuales y principalmente de una mujer afro, afroamericana, trans, es quien invita al colectivo a rebelarse, ¿no? Entonces, todos estos movimientos alteraron totalmente o influyeron en la academia, la forma en la que se vive esta situación, ¿no? Entonces, por eso yo les invito a leer estos tres textos, que uno es La dominación masculina de Pierre Bourdieu, es un sociólogo donde él analiza a través de fotografías cómo hay una serie de rituales que lo vamos a tener muy presente. Creo que en el taller les había mencionado que en terapia sistémica es muy común hablar de rituales, ¿no? Quien lo inicia es una autora que me parece que de las pocas académicas, digamos, pioneras de terapia familiar, pero pionera mujer, porque luego fue invisibilizada y con una serie de críticas muy misóginas por parte del equipo de Milán, diciendo que es que parece una conservadora, es que no sé qué, es que era bien mandona. Bueno, una serie de críticas que no van y que de hecho ella era la que se dedicaba a escribir. Pero bueno, regreso al tema. Cuando ella escribe sobre los rituales en las familias, da la posibilidad de que pensemos en la terapia la realización de rituales. La realización de rituales, a diferencia de los ritos, vamos a ponerlo como en estructuras como entre más grandes y pequeñas. Una estructura grande tiene que ver con rituales cuando es en plural. Hacemos varias cosas encaminadas en un momento específico. Por ejemplo, es todo un ritual la festividad navideña, ¿no? Sabemos que al término del año se hace esta festividad a razones de, pues ahora sí, marcar la culminación de todo un proyecto de vida, de todo un año, de todo lo que se hizo. Entonces se fijan papeles muy claros. Quién cocina, quién invita, quién hace, quién dice, entre otros, ¿no? En ese sentido, esos son los rituales.
que viene con ritos muy pequeños. Por ejemplo, el rito de marinar el pavo, por poner un ejemplo. ¿Y quién lo marina? Principalmente las mujeres. ¿Y por qué las mujeres? Porque culturalmente son las que se les asigna como esta experticia y esta dominación del espacio de lo doméstico. Luego entonces vamos a tener rituales tanto de feminización como de virilización. Para Pierre Bourdieu, los rituales de virilización tienen que ver con aquellos que, que supriman todo el lado emotivo del varón, ¿no? Y me acuerdo mucho de un texto que escribió este Alejandro Jodorowsky. No es un mejor autor, tampoco es una persona relevante, solamente lo cito porque cuando escribe sus memorias, él dice que su papá continuamente lo llevaba al dentista. Pero las razones eran totalmente las equivocadas. No era para prevenir caries, no era para prevenir una higiene, para que tenga una higiene bucal, era porque le decía al dentista que le tocara, mediante sus instrumentos, un nervio en el diente. Que porque en medida en que Alejandro soportara el dolor, para el papá significaba que era más macho, que era más hombre. Ese es un rito. Es un rito acompañado de un gran ritual, ¿no? O de varios rituales de virilización, ¿no? Entonces, acá la pregunta es cómo nos exponemos los varones o cómo nos exponen desde la infancia a los hombres a estos ritos de virilización. Dime, Sofía. Sí, de hecho me estaba yo acordando, ahorita que mencionas a Alejandro Jodorowsky, en su película de Santa Sangre, que si la gustan ver está en YouTube, hay una cuestión de género bien marcada del macho, ¿no? O sea, cuando el hijo de Alejandro Jodorowsky, de hecho salen los dos hijos, el menor, el papá, en la película, algo que a mí me impacta mucho es que al niño, cómo le tatúa, le hace un tatuaje en el pecho, como sinónimo de ya convertirse en hombre, ¿no? En el macho, ¿no? Entonces, como solamente le da una mordaza y empieza con una navaja a tatuarle una águila, ¿no? Entonces, ahorita que tú lo nombras y Alejandro Jodorowsky de repente es muy metafórico y en sus películas pues se ve, pero creo que refleja muy bien estas situaciones, uno, que tuvo con el padre, él, de estos rituales de convertirse en hombre, y dos, también cómo los reprodujo con sus hijos, ¿no? Claro, así es, ¿no? Y en el análisis precisamente sistémico, trigeneracional, una de las preguntas claves es cómo en esta familia se distinguen los hombres de las mujeres y cómo de alguna manera de niño pasan a hombres. Y es ahí donde podemos entender que va más allá de esto, de identidad, va más allá de roles. Tiene que ver con cómo yo me concibo y cómo yo interiorizo, ya es otra categoría del psicoanálisis, cómo yo interiorizo esta idea de ser varón, ¿no? Y qué tan a gusto vivo con ella. Y es ahí que Ryan Connell escribe precisamente que en estas masculinidades existen diversas, pero siempre van a haber como estas áreas como de dominación. En un post platicábamos, Sofía y yo, acerca de que salió una noticia donde decía, es que podría ser tercera potencia mundial todo el colectivo LGBT. Y acá la verdad es una afirmación totalmente errónea, porque solamente los hombres homosexuales masculinos que tienen acceso a puestos de poder son quienes logran el éxito. Y tenemos la posibilidad de la acumulación de bienes porque no lo invertimos, no tenemos la inversión en términos de familia. O sea, son muy pocas las familias o son menos las familias de dos hombres que las familias conformadas por dos mujeres. Es más común ver que si bien hay más hombres homosexuales, son menos los que quieren tener hijos, a diferencia de que son menos las mujeres lesbianas, a las familias que son más las familias lesbomaternales.
Entonces vemos que hay como estas diferencias y tiene que ver con cómo se construyen estas identidades y cómo configuramos todas estas ideas. Y les recomiendo este texto de Psicología y Género porque en uno de los capítulos, me parece que es el capítulo 3, me pareció súper interesante, de verdad, muy, muy, muy interesante lo que están planteando. Porque en un lado están hablando precisamente de que la psicología tiene un impacto necesario en la perspectiva de género y cómo en esta perspectiva de género podemos precisamente ir encontrando varios elementos, ¿no? Entre ellos algo que yo trataba de explorar, que en un libro de terapia familiar sistémica que se llama Los tiempos del tiempo, donde tratan de retomar que en terapia, tanto en la metodología como en la parte teórica y en la vivencia y experiencia de las personas, el tiempo es un factor importante, tanto para configurar pues diversos procesos. O sea, los rituales están configurados por tiempo, como por ejemplo, esto podríamos decir que es un rito para ustedes, un rito y un ritual. El rito de conectarse, de tener como la cámara prendida, el tener como disposición del tiempo, y el ritual más grande es la presentación PowerPoint del que yo estoy hablando, estamos conversando, eso se vuelve todo un ritual, ¿no? Entonces aquí lo que están marcando es de que alrededor de todo el desarrollo vamos creando diversas identidades de género. Es bien diferente la identidad que yo tuve de niño a la identidad de adolescente, a la identidad de joven, a la de adulto. O sea, vamos transitando en diversas identidades. Entre ellas precisamente están cruzadas totalmente por el género. Entonces es la parte que me parece como muy rescatable de eso, que pudiéramos ir rescatando de esos textos. Bueno, yo les sigo. Les platicaba del modelo sistémico. Entonces, estamos viendo la parte del modelo sistémico, que es una categoría que sale de una teoría que va a tener una serie de críticas. Las críticas feministas que va a establecer, por ejemplo, Donna Haraway, al hablar de que hay que tener mucho cuidado con estas metáforas que se traspolan de una disciplina a otra, porque está viendo de la biología, además de una biología de la posguerra, que está combinada con otra teoría, que es la cibernética, que es una teoría que fue empleada para comprender cómo funcionaban los cohetes teledirigidos que se emplearon en la Segunda Guerra Mundial, con tal de comprender y controlar todos estos fenómenos de flujo de información. Entonces tomaron estas metáforas para trasladarlas precisamente al proceso terapéutico. Y por eso tenemos como 3 órdenes de pensamiento y ahorita se los voy a explicar un poco más amplio. Entonces, acá la idea es rescatar de este modelo sistémico la idea de teoría de los sistemas, pero desde la sociología, no desde la biología y ya no tanto desde la terapia familiar, porque en la terapia familiar hubo un cambio bastante importante, ¿no? Que se pasa de los sistemas biológicos a los sistemas lingüísticos, pero estos sistemas lingüísticos no reconocían claramente las estructuras de opresión. Entonces, bueno, por eso digo, nos quedamos con la sociología. Entonces, para poder tener estas dimensiones, estas gafas, es necesario pensar en la interseccionalidad. La interseccionalidad como una estructura que trate de entender el racismo, el clasismo, el sexismo, el heterosexismo que están viviendo las personas. Por ejemplo, yo como tal no puedo, o sea, no soy un cuerpo visible que pueda vivir el racismo. Yo no lo vivo, pero tengo que comprender que existe allá afuera y que hay personas que van a llegar con una reflexión que está cruzada con la vivencia del racismo y que yo tengo que nombrarla, ayudarles a validar esa experiencia. Tengo una experiencia, perdón, utilizo mucho esa palabra, tengo una anécdota de un consultante
porque él vive continuamente esta situación del racismo y aparte el heterosexismo, porque él se vive con una persona no binaria, como queer. Y entonces él me dice continuamente, no, ¿sabes qué? Es que nuevamente siento estas miradas me subo al transporte público y se me quedan viendo y yo entiendo por qué es, porque soy una persona muy morena, soy una persona que resalta en tono de piel en este espacio y no es la primera vez que me pasa. Entonces, esta anécdota, este testimonio, tiene importancia en términos de entender ahí cómo le afecta a esta persona esta estructura social que está ahí presente, ¿no? Y que no es solamente un proceso en que yo pudiera preguntarme en un primer orden, ay, bueno, entonces un cambio de primer orden, ah, bueno, pues hay que ver que, hay que aplicarte una paradoja. A ver, te vas a programar tantos días, vas a provocar el racismo en tu persona. ¿Qué onda con ese tipo de intervenciones? Si me voy a una de segundo orden, bueno, es que tal vez, bueno, mira, a mí me haces pensar que esto tal vez es tu historia dominante, vamos a platicar acerca de las historias que estén relacionadas con este racismo. Tú dices, ok, pero ¿en qué momento estás nombrándolo como tal? Ahí se me escapó y eso es ceguera mía, yo sí lo nombré como racismo. ¿En qué momento tienes estas experiencias en las cuales ven tu tono de piel? Porque incluso yo tuve una supervisora, yo la quiero muchísimo, pero de súper narrativa ella, pero no podía decir división sexual del trabajo. Le huía la palabra. Bueno, sí, no, yo te entiendo en esta división del trabajo. Y yo, no, es división sexual del trabajo. Entonces, hay una renuencia a tocar ciertas palabras, a utilizarlas. Entonces, por eso esa es la importancia, ¿no? No es igual la vivencia de un chavo de ciudad, cis, homosexual, blanco, a un chavo cis, homosexual, racializado, ¿no? Que ahí lo vamos a ver en la parte del sistema comunitario, la familia extensa, la familia nuclear, que va a generar estresores tanto horizontales, tal vez propios de, voy a quitar la categoría ciclo vital, me desagrada totalmente porque es nuevamente muy heteronormada, es funcionalista, incluso se le conoce como, ay, ¿cómo se le llama? Híjole, que estas personas, no, se me fue la palabra, pero hay una crítica muy grande al término ciclo vital, simplemente en el desarrollo de su vida. Y que también van a haber condiciones impredecibles, como la muerte de un familiar y demás. Entonces, imagínense que esté viviendo el duelo por la muerte de su pareja homosexual, siendo indígena, y que no puede ir al entierro o no lo pueden nombrar en el entierro como su pareja por el temor al linchamiento comunitario. Ajá, ahí es donde se puede verse esta situación, ¿no? O en la cuestión de la vida sexual de una persona cis, blanca, heterosexual, que no le puede decir a su pareja mujer que le gusta que le penetren analmente, y no es de que haya tenido relaciones sexuales con otros hombres, sino que le excita la penetración anal y que quiere que su pareja mujer le penetre con un dildo. Ah, no, pero eso no lo podría decir porque entonces ella sospecharía que él es homosexual. Cuando sabemos que la experiencia sexual de las personas es totalmente diversa y que puede utilizarse en diversos elementos, ¿no? Y es aquí donde llegamos a este documento, a este artículo que me parece muy interesante. Se llama Pensamiento Tercer Orden en la Terapia Familiar, ¿no? Guiando hacia la justicia social, la práctica de la terapia familiar sistémica. Este texto también está en español. Lo voy a buscar en español para que lo puedan leer. Yo lo tengo en inglés y, perdón, ahí se ve otra vez como mi ceguera nuevamente académica de que de alguna manera pues me forzaron a leer siempre en inglés. Y desgraciadamente en México se produce muy poco, no hay novedad y tenemos que consumir de otros lados, que hay que tener como mucho cuidado con el colonialismo, ¿no? Porque eso es algo que me parece muy importante. Entonces, en el pensamiento de tercer orden en terapia familiar tenemos que quedarnos con la idea de la justicia social. Judith Butler levanta una pregunta muy importante que es a quién le estamos haciendo justicia? Aquí yo en mi pregunta en el espacio terapéutico siempre es mis intervenciones, ¿a quién le hacen justicia?
¿no? ¿A quién le estoy haciendo justicia? Por ejemplo, ¿no? E implica también mi noción, ¿qué estoy entendiendo yo por justicia social? ¿Qué estoy entendiendo yo por libertad, por acceso y demás, ¿no? Entonces, este artículo plantea varios puntos, ¿no? Identificar cuál es un pensamiento de tercer orden, terapia familiar, retomar una crítica desde la posmodernidad sobre el concepto de poder. Hay que entender posmodernidad como un momento histórico que ha influido en diversas esferas de la vida, entre ellas la académica, la artística, la vida social, donde coinciden con un punto. Si terapia narrativa dice es que nos estamos alejando de las historias hegemónicas, hay que entender que historia hegemónica es aquel planteamiento, aquel cuento que nos contaban de cómo era la realidad, donde la realidad tendría que estar depositada hacia un individuo y ese individuo sabe lo que hace con eso y que no tendríamos nosotros por qué preguntarle qué es lo que hace. Un ejemplo es esta cuestión de la transparencia de la información. En la transparencia de la información estamos esperando que aquel gobernante esté utilizando el recurso público de forma adecuada. ¿Cómo aplica esa transparencia en mi práctica cotidiana en terapia familiar? Los contradocumentos. Cuando yo entrego a mi consultante, sabes que te comparto un poco lo que vimos, lo que yo anoté de tu experiencia de vida, de tu testimonio, yo te entrego una copia de todo lo que yo escribí de ti. No sé si les ha pasado, a mí me pasó en terapia que cuando estaba en consulta y mi terapeuta veía que anotaba un chingo de cosas, anotaba muchísimo. Nunca supe qué chingados anotó de mí. Nunca supe qué estaba poniendo acerca de mi persona. Entonces, eso es una parte de acceso también a la información. Entonces, la crítica postmoderna hacia el poder, hacia el acceso, tiene que ser cuestionado en el espacio también terapéutico, en esta relación, pero también en la relación que establecen los individuos concretos, entre ellos precisamente los varones. Cuestionar, oiga, y así como usted se lleva con su hijo, ¿es igual con su hija? ¿Por qué? ¿Por qué se le exige a él esta forma y por qué se le exige a ella de forma diferente? Entonces, eso es a lo que vamos con el pensamiento de tercer orden, que es un cambio en estos procesos y que llevan a una transformación porque antes no eran visibles. Que, ojo, una cosa es de que yo lo pueda nombrarlo aquí en esta clase y otra cosa es de que queden escrito. Porque si bien estamos hablando de las narrativas posibles, tienen que haber narrativas que estén en el acceso de todos. ¿Por qué creen también que en medios de comunicación cada vez nos interesan más historias muy particulares? Ya no nos atraen tanto estas historias victoriosas, de estas relaciones que siempre nos gustan, que son siempre hermosas. Por ejemplo, en el cine se puede encontrar Shrek, por eso le llamaban el antihéroe. Y es una figura posmoderna donde la historia, la narrativa está centrada en el villano, en el supuesto villano y que tiene una historia que contar. Lo vemos en Megamente, que nuevamente son figuras masculinas, que uno es súper delgado y tanto feo, y el otro es obeso, es verde, ¿no? Entonces hay figuras que están jugando con las narrativas visuales acerca de las masculinidades, ¿no? Entonces, acá tenemos que entender que tenemos que comportarnos convirtiéndonos en agentes de un tercer orden, un tercer cambio. Entonces, en terapia familiar les decía que se establecen diversas formas históricas de cómo concebir la terapia. En un primer orden había esta metáfora mecánica del funcionamiento familiar. Les decía que salía de esta teoría de los sistemas y luego teoría cibernética, que eran de la informática y la biología y que luego se transforma a procesos sociales lingüísticos, pero que seguían teniendo una serie de omisiones con respecto a las estructuras sociales. De segundo orden, la influencia en nuestro contexto y punto de vista de cómo vemos a las familias con quienes trabajamos. Y que tenía que ver con esta cuestión como más conversacional, platicábamos con las personas desde dónde mirábamos la situación, cuáles podrían ser nuestros prejuicios y cómo el prejuicio se transformaba en una hipótesis. Si bien es útil, hay que tener cuidado nuevamente con solamente quedarnos con esas experiencias como súper reducidas. Cambio tercer orden, aprender a hacer visibles los sistemas de los sistemas. Por ejemplo,
Ya les dije esta condición de este chico, que él tiene una conciencia muy clara del racismo que está viviendo. En la cuestión de relaciones de violencia, nombrar una relación de violencia. Estaba hablando con un consultante donde me decía, es que mi novio en un principio teníamos como, yo le había propuesto este acuerdo de que tuviéramos la relación abierta, pero resulta que él dijo que no, yo quiero monogámica, ok, yo sigo la regla, resulta que él precisamente se mete con otra persona y me quedo, pues, ¿qué pedo, no? ¿Qué onda? Como antecedente, tenía un problema este chico con su apariencia. Uno de los procesos es nombrar las cosas. Oye, yo lo que estoy escuchando a mí me hace pensar que hubo ahí una violencia sexual. ¿Y de qué tipo la violencia sexual? Te lo explico. Tú me estabas platicando que en tu historia había esta insatisfacción con tu imagen corporal, que tenía que ver con el peso, y el que una persona cometa una infidelidad tiene que ver con esta parte de un mensaje analógico, un mensaje indirecto de que hay algo que no le gusta de tu cuerpo y te lo está comparando porque aparte sale con tal persona. Entonces todo se queda en el lenguaje analógico, pero tiene un mensaje también ahí que es muy claro, que es la parte de una violencia sexual. Entonces aquí las propuestas de hacer visibles los sistemas de los sistemas es que en esta conversación terapéutica hablemos también de la violencia, le pongamos un nombre. Ahora bien, en esta parte del pensamiento en tercer orden, pues que expande a una metamirada, ¿no? Para ver un impacto social. Yo no sé qué tanto ustedes en Oaxaca estén colaborando con colectivos feministas, que estén involucradas tal vez con movimientos políticos, porque esa es la idea de ir conectando lo que está pasando localmente y cómo eso localmente tiene un impacto en sus historias. De hecho, uno de los ejercicios que hacemos para posicionarnos tiene que ver con que hagamos unas líneas temporales, 3 líneas de tiempo. Una línea de tiempo donde ustedes me pongan el año en que nacieron y aparte en el año que nacieron, qué sucesos políticos a nivel nacional pasaban en ese momento en sus vidas. Esa es la primera narrativa. La narrativa tal vez de la devaluación del peso. Un chico me decía, es que en mi familia la devaluación del peso, esa es la narrativa nacional, que tuvo un impacto político. Ahora, en esas fechas, la narrativa de los procesos que vivió la familia, tu familia, por ese contexto político más grande. Entonces dice, es que hubo el desempleo, hubo esta situación, tuvimos que dejar de comprar ciertas cosas, nos tuvimos que mudar. Entonces ahí estamos viendo cómo lo político más grande tiene un impacto familiar y luego cómo eso impactó en tu autopercepción de ti mismo. Ah, pues yo vi cómo mi papá tuvo que sacar a la familia adelante, tuvo que conseguir otro trabajo, entonces de alguna manera entiendo que como varón tengo que ser exitoso para salir de las crisis, para sacar a mi familia de las crisis. Y estamos hablando de un varón de 30 años cis heterosexual que puede conectar estas grandes narrativas a su identidad y que va más allá del rol de género. Entonces, la crítica postmoderna, la conceptualización del poder, tiene que ver con que tenemos que hacer una revisión nosotros, nosotras, sobre nuestros privilegios sociales. El que estemos acá conectados y conectadas, voy a hablar en femenino, perdón, el que estemos conectadas me está diciendo que también gozamos de ciertos privilegios, de que no tenemos que buscar el sustento diario en el allá afuera, exponiendo nuestra salud continuamente. Eso es un tema importante a comprender, que te gozamos de esos privilegios. También si estamos platicando o estamos hablando de estos temas, es de que tenemos un capital social y un capital cultural y económico que lo posibilita, porque ustedes están pagando esta situación, están pagando sus estudios, también están yo quiero entender que estamos en el mismo nivel de conversación, que nos estamos entendiendo. Entonces también me está diciendo de un capital cultural, porque estamos hablando las mismas palabras, estamos utilizando las mismas narrativas que nos están conectando en un espacio-tiempo muy específico. Entonces hay que tener muy en cuenta eso.
y la conexión entre las dinámicas de poder, los problemas emocionales, relacionales. Aquí es algo importante porque incluso hubo un cuestionamiento ahí por parte de Paulo Bertrano que decía, es que en terapia familiar era muy racionalista porque trabajamos siempre en esta parte, como por ejemplo Minuchin, el hablar de los cuestionamientos. Cuando hablamos de la parte emocional, parecía que estaba ahí junto con pegado al momento de estar cuestionando tal vez la realidad familiar, tal vez de cuestionar el síntoma o tal vez cuestionar la estructura. Estaba junto con pegado, pero no se hablaba directamente con emociones. Y en un tercer orden hay una conexión con las emociones, pero hacemos algo como, por ejemplo, algo que lo vamos a conocer como emociones políticas. Entonces, en esta crítica feminista nos vamos a ir fiando ay, es que, perdón, aquí se acercó mi chamaca. Cuando estamos hablando precisamente de un pensamiento de tercer orden, es que la estoy acariciando y la siento como toda mojada de la boquita y dije, pues, ¿qué te bañaste tú? Entonces, en esta organización de la información, vamos a tratar de hacer preguntas reflexivas que conecten con emociones políticas. Como por ejemplo, yo les invitaría a acercarse a esos textos, Emociones, Afectos y Sociología, a Sarah Hadmet con la política cultural de las emociones, que nos da lo siguiente. Cuando estamos hablando de emociones políticas, tiene que ver con que hay una emoción muy clara que tiene un impacto que genera tensiones en las relaciones con las demás personas y que están conectadas con una vivencia de discriminación. Por ejemplo, plantean casos de familias, de mujeres que viven, por ejemplo, en Veracruz y que se dedican a las maquilas pesqueras y que el olor tan fuerte de pescado impacta las relaciones familiares. Entonces, ellas sienten cómo las familias, sus familias las miran con repugnancia. Esa es la emoción de repugnancia a través de mi trabajo. Pero si yo no tengo este trabajo, ¿cómo le doy sustento a mi familia? ¿No? Otra emoción de repugnancia y conectada con el miedo. Las personas que somos que somos detectadas como LGBT, en algunos sitios no solamente de la ciudad, sino que de la República, generamos repugnancia y generamos este odio. Ojo, empleé mal la palabra y me disculpo por eso, dije generamos, como si fuera culpa nuestra. No, sino que socialmente se, se genera una reacción con esta emoción de odio, genera socialmente este desprecio por una condición de nuestras propias vidas. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, entendemos cómo las emociones van jugando un punto importante. El que este chico que se contacta conmigo me dice que que es de Oaxaca, que tiene esta condición de orientación, está viviendo la emoción de miedo, la emoción de dolor y le está impactando el odio, porque por eso tiene miedo, por eso no se acerca tanto a decir, bueno, claro, lo voy a gritar a los cuatro vientos. Una cosa que platicábamos era de que quien sale del closet también lo hace porque está en condición de privilegio, cuando no tienes ya nada que perder. Cuando no tienes nada que perder, es cuando ya sientes la libertad y dices, ya, que valga, ¿no? No pasa ya a mayores. Y por eso en el trabajo con personas LGBT masculinos o también femeninas, hombres y mujeres, hay que tener cuidado de no casarnos con el discurso, claro, el coming out, súper chido, sí, no, pues ya no hay tanta bronca, diles, ¿no? Te van a querer. No. Y ahí se ve la parte del pensamiento de tercer orden. Decir, es que estamos pensando en este sistema de privilegio heterosexual que está oprimiendo la vivencia de la persona y que hay una manifestación muy clara en estas emociones, en el dolor, en el miedo, en la presencia del odio y sentirse que es repugnante, ¿no? Y de hecho, Sarah Hadmet, y con ese ejemplo cierro este apartado, tiene una vivencia
muy interesante, lo retoma de una activista afroamericana que se llama, ay, se me fue su nombre, ¿cómo es posible? Ay, no sé, se me fue su nombre. Pero bueno, ella dice que cuando tenía 8 años, ella en Brooklyn se sube a la estación del metro y resulta que ve a una mujer con un abrigo, está sentada, esta mujer, y al lado hay un asiento vacío. Su mamá, trayendo todas las compras, porque además era madre soltera, Audre Lorde se llama, Audre Lorde. Entonces pone a Audrey, la sienta en el espacio que quedó, y esta mujer blanca, con este abrigo, y es tan expresiva esa narrativa, tan hermosa, que dice que es que me miraba, ella recoge el abrigo y me miraba como si hubiese algo ahí, como si hubiese una cucaracha, ella lo nombra así. Entonces, bueno, yo pensando que si es una cucaracha, que ella, o sea, imagínense una niña de 5 años que con esa inocencia de no conocer las estructuras del racismo, pues que la imita. Agarra, pues sí, tal vez ahí está la chingada cucaracha. Pues yo también, no, yo agarro mi abriguito y también lo. Y que más encabrona la señora esta. Resulta que la mamá se percata de eso y la retira con mucho miedo. Resulta que esa anécdota, ya siendo más grande, ella dice, yo ya sé qué miraba esta mujer, yo ya sé quién era la cucaracha, yo era eso para ella. Y esa experiencia marcada por esa emoción, claro que configura una identidad, configura una forma de ver las cosas, ¿no? Y yo les pasaría los libros, les paso los libros para que por lo menos los ojeen, son grandes y cuando tengan tiempo pues los puedan checar. Y disculpen la fauna urbana del camión de los helados siniestros, pero bueno. Entonces, vamos entendiendo ya más o menos, o sea, estamos viendo que estamos en un pensamiento de tercer orden. Una de nuestras, digamos, nuestros lentes no solamente son de género, sino que tienen que ver con las estructuras de las emociones. Tratamos de cachar estas emociones que están manifiestas en identidades. No es lo mismo el miedo que yo pueda sentir al cruzar la calle como varón cis homosexual, ¿no? Que a menos que me vean con mi pareja agarrado de las manos, pues ya pueden decir, este es puto y me puedan hacer algo. Pero si voy yo solo, lo que yo performo, la lectura que yo doy allá afuera, evoca emociones diferentes. Yo me puedo sentir medio inseguro en una calle oscura, pero una mujer va a sentir mucho miedo. Porque lo primero que le puede transitar en la cabeza es, me pueden violar. Me pueden asaltar. Ajá. Es muy diferente, son expresiones de las emociones que las vivimos y que están cruzadas por esta cuestión de nuestras identidades. Y luego me encantó esta cita de Paulo Freire, que es pues ahora sí que es el pedagogo de la liberación, y que habla tanto de la liberación como de la opresión, y que las autoras en este artículo lo retoman para ilustrar estos cambios de tercer orden, ¿no? Por ejemplo, y lo cito textualmente, Paulo Freire notó que aquellos que están oprimidos a menudo se sienten impotentes al principio y tienden a conformarse, es decir, piensan en un primer orden. Ok, yo la verdad quiero llegar a terapia solamente para que me ayuden a aguantar a esta familia. Estoy en un primer orden. En lugar de cambiar sustancialmente sus vidas. A medida que se vuelven más conscientes de la dinámica de la opresión en sus vidas, comienzan a ver cómo pueden desafiar las relaciones injustas. Es decir, ya llegan a un pensamiento de segundo orden, cuando ya empiezan a hacer con una reflexión, oye, pero ¿es justo que yo viva esto? ¿Es justo que a mí continuamente se me diga que tengo que ser varón y tengo que performar masculinidad continuamente? Yo me acuerdo y mi abuela, en paz descanse, continuamente me decía, acuérdate, mijo, a las mujeres ni todo el amor, ni todo el dinero, ni todo el amor, ni todo el dinero. ¿Qué me está diciendo con eso?
O sea, hay un mensaje muy claro, que las mujeres son mentirosas y son ladinas y nos tenemos que cuidar. Y no es porque mi abuela sea una misógina de mierda, no, sino que la cultura le educó, le instruyó a que a sus hijos, varones, les diera ese consejo, ¿no? No lo hace intencionalmente como para señalar que todas las mujeres son así, porque en dado caso, pues, ¿qué onda con ella misma, no? Estaría anulándose a sí misma. Ajá. Entonces, eventualmente se dan cuenta de los sistemas sociales y las dinámicas de poder institucionalizadas en las que sus vidas están integradas y descubren cómo esos sistemas apoyan su opresión y privilegio de los demás. Es decir, ya un pensamiento de tercer orden. Yo cuando me doy cuenta que esas son expresiones machistas, misóginas, heteronormadas, pues evidentemente las trato de evitar a toda costa, ¿no? Entonces, los ejercicios que van invitando a hacer es de que pensemos cómo ustedes se han involucrado en un tercer orden. El cambio de tercer orden ocurre cuando hay un cambio en cómo entendemos y nos relacionamos con los sistemas socioculturales. ¿Cómo entendemos el sistema en el que nos encontramos como parte de ese sistema de sistemas? Ajá. No sé si hasta acá haya alguna duda. ¿No? ¿Ninguna? Bueno, entonces seguimos con esta parte. Hay que facilitar el cambio de tercer orden que requiere que hagamos lo siguiente. Primero, si la perspectiva de género ya implicaba un reto, ahora va a implicar un reto mayor el reconocer estos sistemas de opresión con los que trabajamos actuando dentro de estos sistemas, ¿no? Y integrar esta idea de la comprensión de los sistemas sociales y el poder en estos modelos de tratamiento psicoterapéutico. O sea, la terapia estructural ha sido históricamente cuestionada por muchas formas, por muchas partes, que tiene que ver con cómo de alguna manera privilegiaba a los adultos sobre los niños, cómo privilegiaba al varón sobre la mujer y cómo de alguna manera mantenía el status quo de esas relaciones familiares. Y que muchos terapeutas, incluso aquí en México, lo que hacían para no tener miradas multiculturales o socioculturales era escudarse con esta afirmación. Hay que hacer de los modelos lo más flexible posible para que puedan caber cualquier persona dentro de ellos. Omitiendo un gran problema. Todos los modelos tienen una raza, todos los modelos tienen un género, todos tienen un sexo, una orientación sexual y tienen una nacionalidad. Escuela de Milán, o sea, un modelo más colonial que ese no puede haber, ¿no? Entonces, omiten ese tipo de reflexiones que aquí tratamos de tenerlas súper presente, ¿no? En el cual invitamos a los consultantes a ver sus propias vidas desde metaperspectivas. De hecho, en el caso que les compartí, yo continuamente en la conversación con el consultante le decía, es que la verdad lo que tú me estás platicando me recuerda mucho este texto de Lidia Cacho. Y él, bien interesante, como él es abogado, agarra inmediatamente, se conecta, pero desde su identidad profesional. Ah, sí, no, Lidia Cacho es buenísima, aunque se metió en unas broncas cuando estuvo precisamente en el tema de pederastía. Entonces ahí como, de alguna manera, me dio a entender que el, digamos, se logra conectar con ese texto, le puede gustar, pero por una identidad de éxito profesional, no por el otro camino que le quería invitar, que era precisamente el verse como uno de las personas a las cuales Lidia Cacho entrevistó. El libro se llama Ellos hablan, como una propuesta en hashtag de lo que le ocurre a los varones y que es muy parecido al movimiento Me Too. Pongo entre comillados muy parecido, más bien como en esta parte como de tener un espacio en las redes sociales, de manifestar el que ellos también pueden hablar de la violencia que vivieron en la relación con sus padres, porque ese es el origen de la violencia sexual y de la violencia misógina. Entonces, lo que tratábamos de hacer en ese momento, en esa sesión, era precisamente el conectarlo con esta estructura de opresión que él vivió oprimido por parte de su papá. Y de hecho en sesiones siguientes incluso exploramos, eso ya no se los pude mostrar, voy a buscar las diapositivas, bueno, las voy a buscar el documento. Hicimos un ejercicio
de su casa, de tomarle fotografía a su casa y ver los espacios donde su papá, de alguna manera, había descuidado. Básicamente, el ejercicio era, tómale fotos y tráeme las fotos de tu casa. Así de sencillo. Y las narrativas empezaron a fluir. ¿Por qué? Porque es un medio narrativo, el medio visual. Ah, aquí mi papá olvidó que no sé qué, acá mi papá me pegó, yo me refugiaba en este cuarto. Entonces, ¿cómo? También estos ejercicios visuales nos pueden ayudar para comprender el contexto. Se puede pedir eso en consulta. Aquí hay un punto que me pareció muy interesante también del artículo, que hablaba del isomorfismo reproductivista y el isomorfismo aliado. Y esto tiene que ver con que en la teoría de los sistemas, isomorfismo es, vamos a ponerlo en estos términos, como una palabra que nos dice igual a. Por eso en el prefijo el iso y morfos, iso que es de igual y morfos es figura. Entonces, algo que se parece a. Y que siempre en terapia, en la supervisión incluso, hacemos como este ejercicio de, oye, aguas de volverte isomórfico el sistema, es decir, volverte parte de o incluirte a. Como por ejemplo, parece que te estás sintiendo como si fueras la mamá de esa familia. Parece que te estás sintiendo tú como el tío, como el abuelo. Entonces, esas ocurrencias, pues, de que se parece a, lo utilizamos en tercer orden para decir qué tanto estás tú pareciéndote, pero al sistema que reproduce el heterosexismo. O sea, cuando tú preguntas a este chico adolescente si tiene novia, estás siendo isomórfico o isomórfica al sistema heterosexual. Ajá. A eso es a lo que se refiere. Ahora, isomorfismo aliado, que tiene que ver con me parezco yo o puedo sentir algo parecido a una persona que está viviendo el racismo. Por ejemplo, la unión de los colectivos LGBT, feministas y antirraciales tiene que ver con que coincidimos en que sentimos la opresión. ¿Cómo sentimos la opresión? A través de los miedos. Yo cuando escucho a Nina Simón decir que ella, si pudiera en su vida haber sentido menos miedo, me conecto totalmente. Entonces soy isomórfica a ese sistema de opresión racial. Ajá. Yo digo, es que de verdad, yo he sentido eso, yo he sentido ese miedo, tal vez no por mi color de piel, pero sí por mi orientación sexual. A eso es a lo que se refiere como en esta vuelta a este término que viene de esta teoría y que lo hemos utilizado muchísimo. Ajá. Entonces, ya para ir cerrando, y que esta va a ser como su tarea para revisar el caso, para ir escuchando, por sus siglas en inglés, así aparece ANDIET, ¿no? Pero es la guía práctica de un pensamiento de tercer orden, el cual tiene que ver con estos diversos elementos que son 5, que es sintonizar, nombrar, valorar, imaginar y transformar. Y los voy a ir explicando poco a poquito. Vámonos con sintonizar. Sintonizar tiene que ver con tener una conciencia de clase social, una conciencia también de raza, una condición de conciencia de clase sexual, diría Monique Wittig, que tiene que ver con que tal vez aquí yo sintonizo con ustedes porque tenemos esta identidad que compartimos, que o somos profesionales de la salud, llámese trabajadora social, pedagoga, psicólogo, psicóloga, ¿no? Nos conectamos con eso. Pero también trato de sintonizar con ustedes en esta parte de vivencias de opresión, como por ejemplo que los cuerpos feminizados, como por ejemplo si yo empiezo a jotear en la calle, lo primero que se me va a venir encima es una crítica social en términos de señalamiento, se me va a atacar y se me va a acusar. Y que es algo muy parecido que puede vivir una mujer que se viste de una forma, vamos a ponerlo en este sentido, en el sentido libre, ¿no? Que tiene una falda corta, que tal vez va un tanto escotada, porque tiene una apreciación por su cuerpo. Y yo tengo tal vez una apreciación positiva por el jotear. Entonces yo puedo sintonizar, ahí está esta parte de que soy isomórfico a ese sistema, ¿no? Soy isomórfico a entender, a parecer que nuestros cuerpos, nuestras vivencias corporales se conectan por ese tipo de situaciones.
Ajá. Entonces vamos bien hasta acá. Yo tengo que entender cuáles son mis estructuras de diversas identidades, como mujer tal vez blanca, con alguna discapacidad, sea física o sea mecánica, como esta parte tal vez visual, porque es bien diferente, ¿no? Me han dicho, es que yo tengo la fortuna, tengo ese privilegio de que en mi familia soy el único que no usa lentes. Pero claro que me han dicho, es que usar lentes, la verdad es súper complicado, ¿no? Porque claro que te limita, ¿no? Entonces, hay una experiencia ahí en el sentido de que yo quisiera vivirme isomórfico tal vez a esa situación. Que ojo, no, ahí no hay una opresión, la única opresión que pueden sentir es tal vez la proximidad a glaucoma, es la única opresión que pueden sentir en los ojos, pero es un ejemplo burdo quizás, ¿no? Entonces, nombrar, reconocer y nombrar estas circunstancias opresivas e injustas y expresar lo que se ha minimizado o silenciado. Por ejemplo, vivencias les decía, ¿no? De este chico que no podía ponerle nombre de que es violencia sexual. Claro que es violencia sexual cuando te comparan sexualmente con otra persona y más sabiendo que en tu historia de vida hubo pues un temor, no hubo tal vez un desprecio por parte de tu cuerpo, ¿no? Entonces, ahí está la parte de nombrar. Pero ojo, ahí hacen también una advertencia, no es nombrar por ponernos como ahora psicoeducativos y darles clases de feminismo, no, se le llama opresión de clase, no, sino que nombrar y hacer visible es ir juntando, ir combinando estas preguntas reflexivas sobre, oye, ¿sabes qué? ¿Tú lo habías visto así? Porque a mí me da la impresión, puede acercarse mucho, creo que podrías verlo desde este lugar. ¿Qué pasaría si lo vieras como una actitud misógina, por ejemplo, ¿no? Y hace rato que ando yo checando ahí mi puerta que se abre y se cierra. Es el viento y también son mis gatos, porque luego un consultante sí me dijo, ay, está bien cabrón, ¿no? Y dije, no, no, no es un poltergeist, es la puerta que se abre y se cierra. Me están diciendo, está bien cabrón, tu casa es casa de fantasmas. Bueno, valorar. Valorar tiene que ver con esta parte, incluso yo la estaba asimilando un poco con esta parte de validar a la persona, ¿no? Valorar puede ser como símil de validación, es decir, que hay que desarrollar precisamente un radar especial y describir, resaltar estas fortalezas. Oye, ¿sabes qué? A mí me llama mucho la atención esto que estás viviendo. Incluso con este chico, el que vive esta condición racializada, yo le decía, oye, ¿sabes qué? Mira, te voy a ser muy sincero. Me llama mucho la atención. Tú has dicho lo incómodo que te sientes en convivencia con personas blancas. Y tampoco es de que o sea, que yo sea ciego al color de mi piel. ¿Te sientes cómodo conmigo como terapeuta? Y ya incluso él me dice, mira, la verdad contigo, sí, te agradezco mucho que me compartas también la reflexión, eso hace y posibilita que haya este tipo de plática, ¿no? Porque estás poniendo acá en duda también tu privilegio, no estás dejando, sí, o sea, es como un discurso aislado y tal vez lo que yo digo es un prejuicio. No, te estoy diciendo, ¿sabes qué? Por lo que me estás contando, o sea, no soy ciego del mi tono de piel. Te sientes cómodo conmigo y es ahí cuando ya se abre la conversación en esos términos, ¿no? ¿No? Entonces yo agradezco mucho que me des la oportunidad de trabajar contigo, ¿no? Que estemos trabajando colaborativamente en este sentido. A eso es a lo que se refiere la parte de la validación. Imaginar. Imaginar tiene que ver con la identificación de contextos sociales y las acciones que, ojo, no son suficientes solamente quedarnos ahí, sino que para crear un cambio de tercer orden, los terapeutas y las terapeutas deben crear espacios para imaginar alternativas. Incluso tuve un textito que pude publicar por parte de la UNAM que hablábamos de la imaginación política. La imaginación política tiene que ver con, en esta conversación con la familia, situarles en el lugar de quien uno percibe que está en inferioridad. Por ejemplo, estoy pensando en casos de familias que quieren llevar a terapias de conversión a sus hijos homosexuales, donde yo le diría, bueno, oiga, señora, vamos a imaginar lo siguiente, ¿no? ¿Qué pasaría si a usted, por ser heterosexual, la quisieran cambiar? Vamos a ponerlo así. De hecho, hay un video, les recomiendo que lo vean,
que se llama, creo que El Mundo al Revés, donde lo heterosexual es lo marginal, es lo peor, ¿no? Entonces, incluso se ve como unas narrativas diversas donde hay una familia de 2 papás, de 2 mamás, ¿no? Donde en la escuela la chava descubre que le gusta el chavo. Entonces, todo, o sea, todo lo que pasa con la homofobia, pero con la expresión heterosexual. Esa es una imaginación política. Invitar a las personas a visualizar las relaciones en otro orden. Transformar. Esto precisamente es como el efecto de haber desarrollado como todos estos elementos, que incluye formar parte de comunidades también más grandes, que ustedes hagan activismo, que sepan sobre comunidades, no lo sé, que tal vez se toparon con una mujer que es rarámuri y que tiene la posibilidad de tomar terapia, tiene esta noción que quiere trabajar. Entonces, ustedes tal vez no son rarámuri, no sé, la verdad desconozco si viven como alguna expresión étnica a nivel familiar. Entonces, desde su ceguera pueden decir, oye, ¿sabes qué? Yo creo que sería conveniente, pues, ver tal vez grupos de apoyo en términos sociales, ¿no? Que haya colectivas de mujeres rarámuri, ¿no? Que tú las puedas conocer, por lo menos para saber cómo son sus vidas, para que tú no vivas una narrativa aislada. Porque pareciera que nuevamente las narrativas bien bonitas las construimos en las 4 paredes, pero jamás impactan con, digamos, algo directo en el sistema. Porque claro, o sea, una metáfora también que utilizamos mucho es de que el cambio de un sistema afecta a los sistemas consecuentes, pero los dejamos también en nuestra imaginación. No, sí, no, no, es que mi esposo ya vio que yo cambié. Ah, chido, yo ya me quedé con eso. Ah, sí, su esposo ya dice que ella ya cambió. Cuando realmente no estoy yo implicado en ese cambio, ¿no? A eso es a lo que se refiere, que tengamos acciones políticas, que tengamos participación en ese tipo de escenarios. Y ya nada más como recomendación, yo les voy a pasar también este texto, lo prometo escanear, que tiene que ver con la terapia estructural desde una mirada sociocultural, que si bien le hemos dado de palos al buen Minuchin, también lo revivimos como buen zombie y lo tenemos acá, ¿no? Con algunas cosas que podemos rescatar. Y entre ellas me pareció como súper interesante la propuesta que vimos los 5 pasos, ¿no? Para la cuestión de un pensamiento de tercer orden que tiene que ver con este, validar, nombrar, transformar, o sea, todos esos pasos que ya vimos, cómo de alguna manera impactamos y transformamos el modelo estructural, ¿no? Que retomamos que hay alianzas, hay coaliciones, sí, pero estas alianzas están por género. Las alianzas están por género. O sea, no es igual cómo es el trato del padre con el hijo varón a con las hijas. Ujú. Que precisamente establece límites y fronteras. ¿Cuáles son las fronteras que se establecieron hacia esta mujer que se casó con este señor, que cerró las fronteras, la encapsuló en la casa con este señor? ¿No? O tal vez viceversa, al momento de casarse, este chavo ya no puede visitar con sus amigos, ya no puede estar, ok, vamos a ver cómo estas fronteras se cierran y que tienen un orden de género. El cuestionamiento, y me encantó porque lo pude, o sea, yo mientras hacía la diapositiva, yo decía, ah, qué cosa tan curiosa. Cuestionamientos del ser, que es síntoma, estructura y realidad familiar. Es decir, aquellos 3 elementos que también configuran parte de nuestras identidades y que tiene que ver con nuestro género. ¿En qué momento tú te diste cuenta que eres hombre? ¿Qué cosas? Por ejemplo, de los apellidos, yo les puedo preguntar, a ver, tu apellido, por ejemplo, yo me apellido Gómez y Lamont. ¿Cómo son los hombres Gómez y cómo son las mujeres Lamont, por ejemplo? Para entender un poco cómo yo absorbí parte de esa identidad. Hagan ustedes ese ejercicio, ¿no? Y nuevamente, ay, mira qué bonito se transformó eso. Eso no lo vi venir, pero eso ya es de mañana, que vamos a ver cómo aplicamos la ubicación del yo, es decir, mi identidad como terapeuta, ya con pensamiento de tercer orden, desde, pues, estas experiencias, ¿va? No sé si haya alguna duda hasta acá.
Ay, Gina, nada más te vi como con susto de que... ¿No? Porque mi idea en este No es momento... susto, A ver, no es a ver. susto, es que, híjole, estoy, creo que tomado, hacía ya varios módulos que no tenía la oportunidad de poder entrar, porque yo sí estoy trabajando, estoy como directora de un centro de salud en Órale. una comunidad de la costa, Wow. entonces, pues, de pronto mi realidad cambió muchísimo, ¿no? O sea, y esto, ¿no? De analizar las cegueras que tengo, el estar en un ambiente completamente distinto, haciendo algo que, o sea, de la medicina me había alejado bastante. Claro. Y ahora regreso y desde, pues, en una manera también como volver a situarme en todo. Sí, no, me imagino que Por es eso mi complicado. cara de ay. ¡Ay, híjole! Sí. No, no te preocupes, ya, pues escuchando el caso, yo creo que pudiéramos hacer como todas esas reflexiones desde sus propias cegueras. O sea, escuchen el caso, lo que yo siempre le digo a mis estudiantes. En un primer lugar, escúchenlo. Segundo, anoten el tipo de preguntas o intervenciones que se hagan durante el caso. Tercero, empiecen a analizar si ustedes estuvieran con esta persona, ¿qué cegueras tendrían y que les parecería importante compartirle al consultante? Ajá, porque aquí lo que nos ha legado la terapia dialógica es precisamente cómo volvemos a aquello que le llaman prejuicios. A mí ya no me gusta llamarlo prejuicio porque se queda como un acto individual, creo que se despolitiza y acá lo que necesitamos es las cegueras, ¿no? Hablarlo desde un término que se ha utilizado desde el feminismo, sobre todo interseccional. Entonces, ¿cómo desde tus cegueras tratarías de plantear alguna pregunta? ¿Qué dudas tendrías? ¿Qué le compartirías, por ejemplo? De, oye, ¿sabes qué? Es que, o sea, a mí me sorprende lo que tú estás viviendo, quizás no lo sé. Entonces yo creo que pudieran hacer ese ejercicio al escuchar el caso. Ajá. Yo les dejo la diapositiva para que se vayan guiando en cada uno de los puntos del pensamiento en tercer orden. ¿Les parece bien? Sí. ¿Sí? ¿También, Miriam? Bueno, yo sí quisiera compartir algo. A pesar de que la vez pasada tuvimos como un espacio en el curso, me gustó mucho escucharte esta vez porque creo que tomaste en cuenta que yo ya había estado presente la vez pasada y en esta ocasión me gustó mucho escuchar la introducción que diste porque me hace nuevamente como replantearme cuáles son las cosas que necesito como mirar en mí como para seguir creciendo en este aspecto de mirar desde mi ser mujer, de mirar cómo me voy relacionando con los hombres. Igual también me dio como mucha curiosidad algunas de las cosas que compartiste la vez pasada y estuve como revisando algunos textos, algunas películas incluso, ¿no? De esto que comentabas de manera histórica de la vez pasada. ¿Qué otra cosa quería yo comentar? Me gustó mucho como revisar esta parte de la cuestión de las emociones que muchas veces no se ven como es tu responsabilidad y lo que tú sientes es tuyo y tú lo puedes sanar y demás, ¿no? Pero me gusta como relacionarlo también desde una cuestión política, como reflexionando qué tanto tiene que ver, por ejemplo, la cuestión del Estado, la cuestión de lo que esté sucediendo en el contexto, para también poder tomarlo en cuenta al momento del proceso de terapia. Así como también esta parte de salir del closet, yo ya lo tenía como de alguna manera internalizado de que no es tan fácil para cualquier persona poder salir del closet
pero me gusta como mirarlo también desde esta cuestión del privilegio que las personas pueden tener, ¿no? Al momento de saber que no tienen nada que perder y que es más fácil poder abrirlo al momento de saber que no que me siento segura, que me siento tranquila, que no voy a ser violentada, al contrario de personas que tal vez en su familia no hay como tanto una apertura, tal vez hasta incluso discriminación, violencia o crímenes de odio también, ¿no? Claro. Y una palabra que yo ocupo mucho en mis clases, que es esta parte de no dar por hecho la cuestión de una heteronormatividad o una preferencia en alguna persona. Y me gustó mucho escuchar esa palabra que tú dijiste de isomorfismo, porque de alguna manera es como, yo les comentaba un ejemplo a las personas con las que trabajo en clase, de que muchas veces damos por hecho, ¿no? Que porque es hombre y que porque tiene pene, forzosamente te tiene que traer una mujer, o el caso contrario, y que eso de alguna manera también es como una cuestión de violentar a la persona cuando realmente no la conoces, Claro. no sabes qué le gusta, no sabes qué le agrada, pero ya al momento de escucharla como la pusiste, me gustó como para poderla ejemplificar un poco más. Y ¿qué otra cosa? Igual pues me gustó escuchar este caso que nos comentabas de la persona de Oaxaca que tuvo contacto contigo. Y y ya en esta última parte, pues más que nada como seguir reflexionando, ¿no? Acerca de mi ser mujer y como ya la expectativa de poder escuchar el audio, porque la vez pasada lo quise escuchar, pero ya no tuve la oportunidad de hacerlo por completo. Pero pues afortunadamente ya en un ratito tenemos el tiempo para poder hacer. Va. No, de verdad te agradezco mucho. Wow, qué bonita reflexión que nos compartes, porque precisamente como que me deja feliz, ¿no? De haberles compartido, aunque hayan quedado como dudas por parte de Gina, no te preocupes, todo se puede resolver, ¿no? Y Miriam también que empieces como a cuestionarte y que le des como un uso práctico a esta parte teórica, ¿no? Pero bueno, entonces yo creo que las dejo para que hagan la tarea, ¿no? El análisis, para que sea teórico y práctico. Por eso ahorita me di todo el privilegio, ahora sí, el biopoder de ser totalmente teórico, porque van a tener lo práctico, ¿no? Que es analizar como ese caso desde un pensamiento de tercer orden. ¿Les parece bien? Sí. Sofi, no sé si quieres agregar como algo. No, creo, pues creo que tiene que ver con lo que esto de las cegueras es algo que siempre me ha interesado mucho, incluso desde mis cegueras, desde la postura en la que estoy. Y de hecho me quedé pensando, ahorita tú hiciste una pregunta, ¿por qué los hombres no van a terapia? Y la puse en el Facebook. Y me llama la atención porque la primera en contestar es una mujer. Y dice, todos los hombres, ningún hombre, ¿por qué generalizar? Yo he tenido pacientes hombres, creo que en mi agenda actual está 50 y 50%. Yo le contesto que eso es muy bueno, pero mi pregunta se enfoca en la generalización de la masculinidad, ¿no? O sea, es una pregunta detonadora, ¿sí? Incluso desde esta parte de la interseccionalidad, ¿qué varones van a terapia? Y también le contesto que es una pregunta detonadora, pero que también me llama mucho la atención que la primera en contestarla sea una mujer. Sí. Y que cuando pongo cosas sobre la interrupción del embarazo, los ejercicios de la maternidad, los varones son los primeros en cuestionar. Entonces, me llama la atención estas cosas, ¿no? De cómo nos vamos posicionando, de cómo se va construyendo
la masculinidad, incluso de cómo nos puede atravesar el patriarcado, ¿no? O esta cuestión. Entonces, en ese ejercicio estaba yo, de hecho, y me siguen contestando mujeres, de hecho, ¿no? La pregunta, no tengo ningún varón que me conteste, ¿no? Los que usualmente luego me refutan cuando subo cosas sobre el aborto y todo, nada más me ponen like, pero tengo 3 mujeres que me han contestado. Y una me ha contestado por su esposo. Sí, Entonces, no, y es que vemos otra vez el tema de género, les interesa totalmente a las mujeres, y luego hasta se pelean de que no, pero es que yo quiero entrar a un taller para saber cómo trabajar con los hombres. Y los hombres les importa un carajo trabajar con ellos mismos y con otros hombres. Ese es. ajá, y que la pregunta cuando es esa, ¿no? Los hombres que van a terapia, ¿para quiénes son los hombres que van a terapia, no? ¿Y qué temas tocan? Pero bueno, no Entonces, generalizo, mi idea no era generalizar, pero creo que sí, como pregunta detonadora, para mí la redacción es correcta, lo que tú dijiste es correcto, porque al final estamos hablando de la masculinidad. sí, no, ¿No? y es Y que, cuando hablamos de violencia de género, creo que ahí no hay excepciones. así es, sí, y que no puede haber violencia de género a la inversa. O sea, no hay que luego Exactamente. los casos estos de que, pero también, cómo, de verdad uno tiene que tener paciencia Gatel, marca Gatel, pero es que también hay mujeres que golpean a los hombres. Sí, pero no, esa no es la discusión, es porque esos hombres no hacen algo para evitar ese tipo de violencia. Las mujeres han hecho todo para evitar la violencia de los hombres hacia las mujeres. Entonces, ¿por qué los hombres no hacen algo? O sea, para evitar no solamente esa violencia que no es proporcional ni es significativa, es importante en la vida de cada uno de estos hombres, pero no es proporcional. O sea, no se puede poner como un ejemplo comparativo estadístico, ¿no? Y que sí, yo creo que les va a gustar ese caso, se los dejo para que lo escuchen y yo voy a iniciar el día de mañana con preguntas detonadoras sobre el caso. ¿Va? Entonces, si no Sí. hay más, pues nos vemos mañanita. Pues yo pude Hasta escuchar mañana dos a de los todas. audios. Nos vemos. Bye Bye. bye.